quiero proponerles algo. Hagamos un viaje. ¿Por qué no vamos al zoológico? Imagínense que estamos entrando a un zoológico, estamos de paseo, quizás con algún amigo, con algún familiar, con su pareja, y mientras van caminando les llama la atención la jaula de los leones. Hay zoológicos donde los leones están enjaulados, hay otros zoológicos donde están como en un foso, ¿no? A distancia. Si ustedes están caminando por ahí, se asoman a ver a los leones, pero imagínense que por un descuido, por un desliz, caen dentro de la fosa de los leones. No es una situación muy agradable. Probablemente lo primero que tratemos de hacer una vez que estemos ahí adentro es mirar a nuestro alrededor. Ahora imagínense que levantan la mirada y ven a un felino enorme que los mira fijo, con la cabeza agachada y las patas delanteras preparadas para lanzarse hacia ustedes. ¿Qué harían en ese momento? Dicen que los seres humanos, como el resto de los animales, podemos responder a una situación de estrés o de terror de tres maneras. En primer lugar, podemos paralizarnos, quedarnos en el lugar. Es, por así decirlo, quedarnos congelados. Lo segundo que podemos hacer es intentar huir, correr, salir desesperados de la situación. Por último, algunos podrían intentar luchar, aunque no se los recomiendo con un león. Estas tres respuestas, o estas tres F en inglés, freeze, flight or fight, son las respuestas más comunes a las situaciones de estrés, de pánico o en aquellos momentos donde puedo ponerme significativamente nervioso. Luego de la pandemia, luego de los distintos momentos de cuarentena que se atravesaron en los distintos países del mundo, se llevó a cabo un estudio para ver si este momento de aislamiento había desarrollado algún nuevo temor en la población. Y lo que más les sorprendió a los investigadores es que, lejos de generar fobias o miedos que tuviesen que ver con las enfermedades o con los contagios, el miedo número uno, más que nadar con tiburones, caer en una fosa de leones, volar, caer en caída libre, el miedo número uno era la glosofobia, el miedo a hablar en público. Vivimos en una época donde una de las cosas que más miedo le da a las personas es la de hablar en público. Y este miedo se ha repetido a lo largo de la historia. Es común que estar frente a un auditorio pueda representarnos una situación de estrés, donde podamos quedarnos paralizados, donde tengamos ganas de huir y evitarlo, o donde nos pongamos, por así decirlo, un poco enojados con la situación y entonces tendamos a discutir con el otro y no escuchar verdaderamente qué es lo que nos quieren decir o no comunicar mis ideas efectivamente. Por eso es importantísimo aprender a reconocer cuáles son las cosas que a mí me pueden preocupar, cuáles son las cosas que me pueden dar miedo, para luego aprender a trabajarlo. En la antigüedad había un templo muy conocido llamado el Oráculo de Delfos. Gente de todos los lugares acudían a este lugar para recibir información, presagios sobre su futuro. A él acudía gente muy humilde, o acudían reyes y nobles. Lo más importante es que se creía que en este templo vivía la pitonisa, la sacerdotisa del dios Apolo. Esta sacerdotisa que podía transmitir los mensajes del dios y vaticinar sobre el futuro. Cuando la gente llegaba, tenía que atravesar el pórtico, el umbral del templo. Y en el umbral del templo había un cartel inscripto en la piedra que decía Gnosi se auton, o traducido, conócete a ti mismo. ¿Por qué esa inscripción estaba antes de recibir el mensaje divino sobre el futuro? Porque de alguna manera ya los griegos nos estaban diciendo que aquel que se conoce a sí mismo, aquel que verdaderamente sabe cuáles son sus virtudes como sus defectos, aquel que sabe qué es lo que quiere, tiene el mejor camino para conseguirlo. Puede descubrir cómo llegar a ese objetivo. Por eso, aquel que sabe quién es, aquel que sabe qué es lo que quiere, sabe hacia dónde ir y no necesita profecías sobre su futuro. Todo buen orador necesita, primero, conocerse a sí mismo.
conocer cuáles son sus virtudes y conocer cuáles son sus defectos o las cosas que sirven para trabajar. Quizás cuando alguno de ustedes recibió la invitación a hablar en público, su primera reacción fue, no, esto me da miedo, no quiero hacerlo. Pero ¿se preguntaron por qué? ¿Se preguntaron si era porque no sabían si se iban a trabar a la hora de hablar? ¿Se preguntaron si era porque no sabían qué hacer con las manos? ¿Se preguntaron si era porque, bueno, quizás piensan que no conocen todo sobre la materia? No es lo mismo tener miedo por no saber qué hacer con las manos y el lenguaje corporal, se puede trabajar. No es lo mismo tener miedo porque no sé si me voy a trabar o a tener muletillas, eso también se puede trabajar. Si yo sé qué es lo que a mí me preocupa, si yo sé qué es lo que me pone nervioso, puedo trabajar sobre ello. Y por otro lado, también es importante reconocer cuáles son mis virtudes, mis cosas buenas, para poder potenciarlas y de alguna manera enmascarar o tapar aquellos defectos para los cuales tengo toda la vida para ir trabajando. Si soy muy bueno con la palabra, reforzaré eso. Si soy bueno expresándome con los gestos, con las caras, reforzaré eso. Quizás soy muy bueno contando historias o generando imágenes que queden en la mente de los que me escuchan. Si yo me conozco a mí mismo, sé qué es lo que tengo que buscar y puedo hacerme una idea de hacia dónde quiero ir. Por eso, como con los antiguos griegos, la buena oratoria empieza conociéndose a uno mismo.